¿Qué es el modelo económico clásico? Yo soy Storyker y acompáñenme a descubrir esto. La economía como ciencia nace hace ya algunos años atrás, pero vamos a descubrir algunos elementos o alguna información que nos permita entender por qué es que surge esta necesidad de entender o de analizar o de contextualizar todo el tema de la economía, o por qué resultó ser importante al final de cuentas o al final del día, o por qué es importante para nosotros. La respuesta está en el modelo económico clásico. Se ha denominado así porque pues es el primero. Los clásicos pues son los que, al igual que las obras, por ejemplo, de los griegos y los romanos clásicas, pues nos remiten a grandes historias o a grandes hazañas, o nos remiten a lo que se tiene que consultar, a lo básico que tenemos que saber. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos del modelo económico clásico, pues nos remite a esta parte de la historia de la economía donde surge todo esto para poder entender las bases y para poder contextualizar todo esto, ¿no? ¿Cómo nace o en qué circunstancias nace? Bueno, vamos a ver alguna información. En aquel momento las potencias europeas, por ejemplo, pues sabemos que son los grandes imperios, están experimentando mucho crecimiento que está originado en la explotación de las riquezas que provienen de sus colonias en América, Asia y África. Vamos a ver nosotros que desde el siglo XV, el 1492, Cristóbal Colón y todo eso, pues los europeos empiezan a expandir sus fronteras y empiezan a explotar las colonias, y el caso que todos debemos de conocer y de dominar pues es el de nuestro país, el de la Nueva España, ¿no? Como los españoles extrajeron oro, extrajeron plata, extrajeron grana, cochinilla, se llevaron el cacao para fabricar el chocolate, los tomates, se llevaron muchos artículos e insumos que revendieron a muy buen precio, tal es el caso del tabaco también, en el viejo mundo, en Europa, ¿no? Entonces, esas ganancias y esos nuevos artículos que empezaron a ser buscados por las personas, pues trajeron o se tradujeron en ganancias económicas, ¿no? Entonces, pues hay un crecimiento importante en términos demográficos y económicos, ¿no? En aquel momento del siglo XVI, del siglo XV, pues las monarquías son absolutistas, es decir, la posición del rey es la única que cuenta y la palabra del rey es la única que se hace, y pues muchas veces en la historia hubo muchos reyes imbéciles, ¿no? Es decir, no tomaban las mejores decisiones, no estaban preparados, pensaban de una forma muy simple, no eran estadistas como se requiere que sean los gobernantes hasta la actualidad, y entonces pues todo esto era un descontrol, ¿no? Dentro de esto de las monarquías absolutistas van a ser una corriente que se conoce como el liberalismo. El liberalismo nace como una forma de concebir el pensamiento tal cual nosotros hoy la podemos desarrollar o explicar, donde nosotros elegimos lo que queremos, ¿de acuerdo? Y nosotros podemos expresarnos con total libertad, sabiendo que hay garantías individuales que pues me tienen que respetar los demás, pues siempre y cuando pues, lo hagan dentro de un marco de respeto, ¿no? Dentro de el periodo del liberalismo, pues hay mucho cambio de conciencias y hay una oposición, por ejemplo, a los dictámenes del rey, a la figura del rey, y entonces hay una pequeña transformación en la mentalidad de los individuos. ¿De acuerdo? Entonces, también otra cosa que juega muy a favor de este proceso es algo que en antropología se llama la otredad. La otredad es el otro. Imagínate, por ejemplo, los europeos siempre pensaron que eran los únicos, pero de repente llega Cristóbal Colón con nativos americanos y dice, oigan, pues acá me encontré estos que creo yo que son indios, ¿no? Entonces, pues órale, pero es diferente que a mí, o sea, en la estatura y en la forma de pensar y en la forma de vivir y en la complexión física, entonces hay otro. Entonces, cuando vemos a otra persona frente a nosotros totalmente diferente, entramos inconscientemente o conscientemente en un proceso como de diferenciación, y entonces tomamos más conciencia de en dónde estamos y qué estamos haciendo. Ahora bien, en el liberalismo también vamos a ver muchas otras situaciones que van a ayudar a que la economía pues empiece a diferenciar y empiece a tomar su contexto y su papel en la historia. Número uno, pues les comentaba que eran las decisiones del rey. El rey podía tener unos manjares que comer y el pueblo podía estar muriéndose de hambre. Tal es el caso de los Luises de Francia. Por eso, por ejemplo, Francia es el caso icónico de este proceso, porque es donde nace la Ilustración, el siglo de las luces, el iluminismo, el enciclopedismo, llegan las nuevas investigaciones, llegan las nuevas teorías, llegan las nuevas análisis, llegan los nuevos pensamientos, y entonces el papel del rey
absoluto pues empieza a perderse y empieza a desvanecerse para dar paso a las nuevas realidades o a las individualidades o a los esfuerzos colectivos. Tal es el caso o el ejemplo de Francia llevado a su máxima expresión, que van a ser los mismos franceses que después de la toma de la Bastilla en 1789 llevan e inician a cabo la Revolución Francesa, que tiene una transformación política, económica, cultural y va a ser el antecedente de muchos de los cambios que hoy en día nosotros tenemos hoy en día. Vamos ahora sí a la escuela clásica. Ya platicamos sobre el contexto. La escuela clásica nos va a plantear que la economía de las naciones se rige por un orden natural. El orden natural es un concepto que viene desde la antigüedad, es decir, las cosas tienen un funcionamiento lógico. Las cosas no nacen por generación espontánea, ¿no? Sino llevan un orden. De acuerdo a eso conocemos o a eso podemos denominar como un orden natural, ¿no? El Estado con E mayúscula, el Estado E mayúscula significa el gobierno, el papel gubernamental, permite que la actividad económica se base en las leyes del mercado. Las leyes del mercado, ¿cuáles son? A mayor demanda, incrementa el costo y a menor demanda, pues disminuye el costo. Es decir, cuando nosotros queremos y buscamos más algo, es cuando más costoso está. Cuando nosotros no lo buscamos, es cuando menos costoso es. Ejemplo clásico. Ahorita está saliendo el iPhone 13 y cuesta un dineral, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es la novedad y porque todos lo quisiéramos tener. Pero ahorita, por ejemplo, un iPhone 5, un iPhone 6, ¿cuánto nos va a costar? Pues casi vas al Oxxo y te lo regalan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya es un artículo que no buscamos. Entonces, como cayó en desuso, pero sigue teniendo utilización, el costo disminuye. Ejemplo, también yo les he dicho mucho, o sea, por ejemplo, ¿cuándo nos cuesta más cara una refrigeración? ¿O cuándo nos cuesta más caro un raspado? Pues el día que está haciendo más calor porque pues nuestro cuerpo lo está exigiendo, lo está pidiendo y entonces todos estamos con esa necesidad, entonces pues se aprovechan y nos lo venden más caro. ¿Cuándo cuesta más barato eso? Pues cuando no lo necesitamos, que es en la temporada del invierno. Esas son las leyes de la oferta y de la demanda, o las leyes del mercado, ¿no? Bueno, entre otras leyes, ¿no? Ahorita me ubiqué como en la de la oferta y la demanda, por citar un ejemplo, ¿no? Pero el mercado también, de acuerdo a la escuela clásica, pues tiene su forma de entenderse y tiene su forma de organización y tiene sus reglas, y son reglas muy claras, ¿no? Dice entonces la escuela clásica que debe existir la libre oferta y la libre demanda de productos y servicios, es decir, el gobierno únicamente es un árbitro que va a observar que no nos matemos, ¿no? Y que debe cumplir con otras tareas, pero el juego económico la desarrollamos las personas. Ahorita les voy a dar un ejemplo sobre eso. Es decir, el Estado debe garantizar la generación de satisfactores suficientes, de acuerdo a la definición, para que se puedan cubrir las necesidades básicas de la población y poder generar prosperidad y progreso. Resulta que si esto yo lo traduzco al ejemplo que les decía, pensémoslo de la siguiente manera. Una cancha de fútbol, 2 jugadores, compradores, vendedores, empresarios y ciudadanos, empresarios y trabajadores, y hay un árbitro, ¿de acuerdo? Y el árbitro es el que está encargado de poner las reglas del juego y de vigilar que todo se cumpla. Y ese árbitro en la economía, de acuerdo a la escuela clásica, es el gobierno. Y el árbitro no juega, es decir, el gobierno no se debe meter en temas económicos porque la economía se desarrolla en la cancha. Y el árbitro o el gobierno únicamente debe ver que todo se desarrolle en completa paz y en completo orden. La escuela clásica nace formalmente entonces, económicamente hablando, con Adam Smith, a quien se considera el padre de la economía, y él tiene un libro en el que va a plantear varias ideas acerca de todo este tema que ya les he ido comentando. Ese libro se llama La riqueza de las naciones, lo escribió por allá en 1776, y entonces Adam Smith en ese libro dice que la fortuna de una nación o un país actualmente, como lo conoceríamos por definición, está en el trabajo productivo de la población, es decir, en las actividades que nosotros desarrollemos y que nos traen bienestar unos a otros, ¿no? Así como en la no acumulación de metales o recursos naturales. Resulta que antes de la escuela clásica había otra mentalidad que se llamaba el mercantilismo, y el mercantilismo era cuando los reyes acumulaban en bodegas o en bóvedas o en cuartos todo el oro posible, toda la plata posible, y entonces ellos decían, miren cuánto oro tengo, pero no lo ponían a trabajar. Entonces Adam Smith dice, bueno, o sea, ya quedó atrás esa época y ahora lo que importa es lo que trabajemos, porque pues tenemos que comer y tenemos que vestir y tenemos que salir adelante, ¿no? Entonces esa es parte de la mentalidad de la escuela clásica, ¿no?
Adam Smith también considera que la economía debía ser guiada por una mano invisible del mercado, sin la participación del Estado. La mano invisible puede jugar a favor o puede jugar en contra. Es decir, imaginemos como el cursor del mouse cuando es una manita, ¿de acuerdo? Que nos ayuda a subir o que nos ayuda a bajar. ¿De acuerdo? Imagínense lo que les platiqué ahorita de la oferta y la demanda. Cuando hace mucho frío, pues aumentan los insumos que nos ayudan a protegernos del frío, pero cuando hace un calorón, la manita invisible jala los precios para que disminuya el costo. Y el gobierno no se mete, sino que son las leyes naturales del mercado, ¿no? ¿Cuáles son los principios, ya para finalizar, de la escuela económica clásica? Voy a mencionar solo algunos y los voy a explicar brevemente. El primero de ellos, o el primer principio, es limitar la participación del Estado en la economía y facilitar que los factores económicos se desempeñen libremente. Es decir, quédense con lo siguiente: el Estado, el gobierno no se debe meter en la economía. ¿Por qué? Porque el Estado o el gobierno tiene que cumplir otras funciones, tiene que cumplir otras tareas. El gobierno no tiene que estar fijando precios, no tiene que estar abriendo empresas, no tiene que estar produciendo cosas. El Estado debe encargarse de otros temas que más adelante veremos. El segundo principio de la escuela clásica es brindar plena libertad a las fuerzas del mercado, es decir, a la oferta y la demanda, las cuales se autorregulan. Es decir, los precios van a subir y bajar de acuerdo a la oferta y la demanda. O sea, no tenemos ni que preocuparnos por eso, porque es parte del juego económico, ¿no? Tercer principio, hay especialización de las actividades y del comercio para poder dominar la producción y poder reducir costos. ¿Eso qué significa? Que entre más preparados estemos, menos errores cometemos, aprovechamos mejor los recursos y tenemos artículos, servicios e insumos de mayor calidad. Cuarto principio, la división del trabajo como base de la industrialización y la generación de la riqueza. No todos somos buenos para todo, cada quien tiene un talento y entonces hay que saber en dónde emplear y dónde utilizar ese talento, que nos va a permitir trabajar con más facilidad, con menos errores y haciendo el trabajo con toda nuestra actitud y con toda nuestra mejor buena vibra, ¿no? Entonces, esto ha sido un poco de lo mucho, en resumidas cuentas, de lo que es la escuela económica clásica o el modelo económico clásico propuesto por Adam Smith a raíz del absolutismo y a raíz de la corriente del liberalismo económico, como también se conoce esta postura o este término. Entonces, pues hasta la próxima.